Solo Colombia es un caso aparte. En el mismo buffet libre, tenedor libre, con la misma comida y bajo el mismo techo, hay personas de cierto país que, en el instante en que cruzan el umbral, transforman la atmósfera por completo. Las voces se suavizan, las filas se ordenan y el aire se vuelve más ligero para todos. Estamos en un hotel de lujo en Bangkok, la capital de Tailandia, un lugar popular entre los turistas. En este restaurante, donde cada noche se congregan personas de todos los rincones del mundo, Mina, una empleada local, fue testigo de una escena que marcaría su vida para siempre. Un buffet libre es un lugar donde, supuestamente, uno puede tomar lo que quiera con libertad, pero es precisamente ahí donde el deseo se desborda y queda al descubierto. En este lugar, nadie puede ocultar su verdadera naturaleza. Hay quienes arrebatan, quienes gritan, quienes desperdician la comida. Y justo a su lado, hay quienes esperan con paciencia, se sirven solo un poquito y piensan en el bienestar del prójimo. Al principio, a Mina le costaba tratar con los colombianos. Pensaba que, como el inglés no era su fuerte y no reclamaban nada, eran difíciles de manejar. Pero esa percepción se derrumbó en una sola noche. No hacen escándalo, no se cuelan en la fila. Piden perdón, dan las gracias. Y dejan una huella de consideración y limpieza incluso en los lugares donde nadie los ve. ¿Por qué los colombianos son tan diferentes hasta ese punto? Porque, con las mismas reglas y la misma comida, ellos logran cambiar la energía del lugar. Esta historia no es sobre modales o etiqueta. Tampoco se trata de qué país es superior o inferior. Se trata de en quién piensa el ser humano cuando tiene total libertad. La respuesta se revela silenciosamente en el escenario más cruel, un restaurante de coma todo lo que pueda. Cuando termines de ver esto, seguramente mirarás hacia atrás y reflexionarás inconscientemente sobre qué decisiones tomas tú cuando compartes un espacio con otros. Antes de que comience la historia principal, te invito de corazón a suscribirte al canal y darle al botón de me gusta. Así, los videos más adecuados para ti se mostrarán automáticamente en el futuro. Apóyanos también con un super gracias, si te nace. Además, en la descripción hemos dejado enlaces a videos recomendados, así que por favor, échales un vistazo. Historia principal. Bangkok, la capital de Tailandia. Al mediodía, la luz del sol rebota blanca y cegadora, por la noche, un viento húmedo transporta los olores de la ciudad. Justo en el centro se alza un gran hotel, muy popular entre los turistas. En el vestíbulo se mezcla el aroma de los perfumes con el aire acondicionado, y en la recepción se cruzan palabras de todos los idiomas. Risas, el sonido de las maletas rodando. Cada vez que las puertas de vidrio se abren y cierran, se cuela un golpe de calor. Aquí siempre hay bullicio y, al mismo tiempo, una sensación de inquietud. Mina trabaja como parte del personal del restaurante de ese hotel. Se arregla el cuello del uniforme, estira la espalda y prepara su sonrisa de siempre. Aunque haya clientes con los que no comparte el idioma, ella se comunica con expresiones faciales y gestos amables. Sus manos retiran los platos con rapidez y sus pasos son silenciosos, deslizándose como si patinara para no estorbar a nadie, es un trabajo al que está acostumbrada. Ha pasado incontables noches aquí, pero había una sola cosa que a Mina le causaba extrañeza, el buffet libre. Es un lugar donde a cualquiera se le permite tomar tanta comida como guste. Multitud de aromas se fusionan. Los platos se alinean, los clientes ríen, se llenan el estómago y se van. Normalmente, para quien trabaja allí, no debería ser tan duro. Aunque haya mucho trabajo, debería terminar como un cansancio feliz. Sin embargo, las noches en este restaurante a veces dejan una pequeña herida en el fondo de su pecho. No es solo fatiga física. A veces se expone a gritos o exigencias imposibles, pero lo que queda es una emoción difícil de explicar. Esa sensación de que el aire se pone áspero, las miradas se clavan y la irritación de alguien provoca una reacción en cadena. Aunque se supone que está lleno, se siente un frío extraño en el ambiente. Aunque la iluminación es brillante, el corazón se oscurece. Mina solía creer que era culpa suya.
Si pudiera explicarme mejor, si mi sonrisa fuera más natural, si mi inglés fuera más fluido, si tuviera un carácter para hablar más fuerte. Había adquirido el hábito de culparse a sí misma de esa manera. Por eso, cada noche antes de empezar el trabajo, practica sonreír frente al espejo. Levanta un poco las comisuras de los labios, suaviza la mirada y oculta el cansancio. Esta noche es igual. Poco antes de que empiece el buffet de la cena, el jefe de cocina asoma la cara desde la cocina y anima al personal. Dice que hoy tiene una hora maestra, platos que resaltan los aromas de Tailandia y otros con el picante rebajado para los extranjeros. Todo luce espectacular, el vapor se eleva y el brillo del aceite estimula el apetito. Los platos alineados tras el vapor parecen el set de un pequeño escenario teatral. Mina revisa el salón, la disposición de las mesas, la alineación de las sillas, la dirección de los cubiertos, la transparencia de las copas, si alguna está un poco empañada, la pule de inmediato. Ese silencio antes de que entren los clientes es como un descanso permitido de solo unos minutos y, al mismo tiempo, es la calma antes de la tormenta. Y Mina ya lo sabe. Sabe cómo cambiará el aire después de esto. Se abre la puerta de la entrada y entra una familia. Una pareja de recién casados camina tomándose fotos. Un grupo de turistas occidentales ríe con voces alegres. Hasta aquí, todo bien. Hay mucho trabajo, sí. Pero es un ajetreo que no molesta. Aumentan los platos para recoger, pero si alguien come con cara de felicidad, eso solo ya la salva un poco. El problema es cuando llega otro tipo de ola. Mina mira el reloj. Aún es temprano. Aún está bien. Eso piensa, pero sus palmas sudan ligeramente. No puede explicar la razón, pero su cuerpo lo recuerda. Su piel percibe el olor del cambio de aire antes de que suceda. Mina le había puesto un nombre a esa sensación solo para sus adentros, la señal de la tormenta. Por supuesto, no se lo dice a nadie. Si lo dijera, pensarían que es un prejuicio y, sobre todo, que no sirve como profesional. Ella misma piensa que no debería agrupar a los clientes por su país de origen, pero la realidad en el terreno no funciona solo con ideales. Como lo mismo ocurre cada noche, su corazón se pone en guardia de antemano. Aún así, Mina no desmorona la forma de su sonrisa, porque es una profesional y no puede hacerlo. Así que ella tapa esa incomodidad en el fondo de su pecho, confirma el número de mesa, lleva platos, añade hielo, sirve agua e inclina la cabeza levemente una y otra vez. De repente, recordó unas palabras que vio en un programa de viajes extranjero: en la forma de comer se ve el corazón de la persona. Mina había escuchado esas palabras como una historia bonita pero pasajera. Pensaba que el acto de comer no podía tener un significado tan exagerado. La gente come porque tiene hambre. Solo eso. Pero la Mina de esta noche se quedó enganchada con esas palabras más de lo habitual. Si en la forma de comer se ve el corazón, entonces no hay lugar que desnude más el alma que este buffet. Precisamente porque es libre, nada los detiene. Precisamente porque no hay límites, la verdadera naturaleza de esa persona aparece tal cual es. En el instante en que ese pensamiento cruzó su mente, un frío le recorrió la espalda. Si eso es verdad, la escena que ve cada noche en este lugar podría no ser solo una diferencia de modales. Mina miró hacia la entrada. Aún nadie hacía escándalo. Aún había paz, pero al otro lado de las puertas de vidrio, las siluetas de personas empezaban a aumentar. Esa densidad peculiar que se ve antes de que llegue un grupo grande. Se reúnen frente al ascensor, caminan en bloque y sus voces llegan antes que ellos. La garganta de Mina se secó un poco. Al mismo tiempo, otra duda crecía en el fondo de su pecho. Si en la forma de comer se ve el corazón, debería haber un momento en este lugar donde el corazón de alguien se vea amable y gentil. Mina aún no lo sabe. Lo que verá después no son simples clientes silenciosos. No son simples clientes educados. Son personas que convierten el defecto de no hablar el idioma en una fuerza diferente. Y ese encuentro reescribirá silenciosamente no solo sus prejuicios del pasado, sino también el significado de las noches en las que lloró. Las luces del salón del buffet se vuelven un poco más brillantes,
el vapor de la comida se eleva, los olores se intensifican, el número de clientes aumenta, los asientos se llenan y las conversaciones se superponen, calentando el aire. En ese momento, la puerta de la entrada se abrió. Algo en el fondo del pecho de Mina se encogió. Esta noche no terminará como una simple noche ocupada. Fue una intuición sin razón lo que la convenció, pero esa intuición nunca había fallado hasta ahora. Cuando Mina comenzó a trabajar en este hotel, la primera pared con la que chocó no fue el ajetreo ni el esfuerzo físico, fue el idioma. Para ser exactos, lo que nace cuando las palabras no se entienden, ese silencio sutil e incómodo. Ella explica en inglés. El cliente escucha, pero sus ojos divagan, se ríen y ladean la cabeza. En ese instante, la conversación se detiene. No es que le griten. No es que se quejen. Simplemente, cae un pequeño espacio en blanco en el lugar. Sin saber cómo llenar ese vacío, Mina se sintió desconcertada muchas veces. Especialmente frecuentes eran los clientes colombianos. Ella tenía la creencia de que cualquier extranjero que se alojara en un hotel de lujo debería poder hablar inglés. Por eso, al principio se sorprendió. Frases simples no se entendían. La explicación del menú tomaba tiempo. Aunque preguntara de nuevo, ellos solo sonreían con pena, con cara de, qué pena con usted. No saben inglés. Ese hecho, por alguna razón, ponía a Mina de los nervios. El trabajo se estanca. Siente la mirada de los clientes que esperan detrás. Siente la mirada desde la cocina. La impaciencia crece y el tono de su voz se vuelve un poco más duro. Pero los clientes colombianos se encogían aún más. No se enojan. No reclaman. Se ríen como si estuvieran en apuros y vuelven a callar. Esa pasividad, para la Mina de entonces, le resultaba inquietante. ¿Por qué no dicen nada? ¿Por qué no piden ayuda? ¿Por qué no dicen claramente lo que quieren? Había tantas cosas que no entendía que sacaba sus propias conclusiones. Tal vez el nivel educativo es bajo. Tal vez les falta preparación para salir al extranjero. Tal vez es un país sin confianza en sí mismo. Esos pensamientos se fueron acumulando sin que ella se diera cuenta. Claro, no lo decía en voz alta. Como personal, no puede decir esas cosas, pero una capa fina, como una membrana, se iba hiriendo al fondo de su corazón. Cuando veía clientes colombianos, inconscientemente se ponía en guardia. La explicación será larga. Tomará tiempo. Hoy también será difícil. Era un prejuicio ligero. Ella lo sabía, pero en medio del ajetreo, esa ligereza era irónicamente peligrosa. Porque sin darse cuenta, se convierte en el color de su corazón. Mina nunca ha ido a Colombia. No tiene amigos colombianos. Lo que sabe de Colombia son solo imágenes fragmentadas vistas en internet o televisión. Gente alegre, tal vez ruidosa, fiestera. Esa imagen, combinada con la realidad de que el inglés no fluía, se solidificó de una forma distorsionada. Gente que, al no poder comunicarse, se volvía complicada, o simplemente se quedaba callada esperando que ella adivinara. Y sin darse cuenta, esa calma o falta de reclamo se convirtió en sinónimo de difícil de tratar. Por otro lado, los clientes que hablaban fuerte y tenían exigencias claras eran fáciles de entender. Aunque hubiera muchos problemas, estaba claro lo que deseaban. Aunque le gritaran o fueran irracionales, la forma de lidiar con ellos estaba decidida. El corazón se desgastaba, pero había pocas dudas. Los clientes colombianos eran diferentes. No se enojan, pero no se les entiende. No se quejan, pero la ponen ansiosa. Precisamente porque se quedan callados o sonríen tímidamente, ella se imagina cosas por su cuenta. ¿Están satisfechos o insatisfechos? Ni siquiera eso sabía. Mina sentía miedo de esa ambigüedad. Por eso, sin darse cuenta, empezó a tomar distancia. No involucrarse más de lo necesario. Atenderlos mecánicamente. No profundizar. Pensaba que eso era lo más fácil, pero la Mina de ese momento aún no sabe que esa distancia es lo que luego la hará avergonzarse de sí misma.
Esa noche también había reservas de colombianos. Solo unos pocos grupos, no mucha gente. Seguro serán personas tranquilas o tímidas, se etiquetó inconscientemente. Puede que tome tiempo, se puso en guardia. Al mismo tiempo, pensaba en otra cosa. Hoy había una reserva de un grupo grande de turistas de otro país, digamos, de cierta potencia asiática. Ese hecho hacía que su corazón pesara más. Más que la irritación de que no entiendan inglés, el cansancio de esas voces que atraviesan todo y dominan el aire era mucho peor. Aunque la explicación no se entienda, es mejor que sean callados. Ese pensamiento surgió y de inmediato se reprendió a sí misma. Comparar está mal. Ella lo sabe, pero en el terreno hay momentos en que no se puede evitar comparar. Mina todavía abrazaba con escepticismo la idea de que el buffet es un espejo que refleja la verdadera naturaleza humana, pero si eso fuera cierto, tal vez la timidez de los colombianos y el ímpetu de los otros eran simplemente la cultura de sus países manifestándose tal cual. En ese momento, Mina ni siquiera tenía margen para pensar eso. Lo único seguro era que la impresión que tenía de los colombianos no era muy buena. Y que sentía vagamente que esa posibilidad no era más que una suposición sin fundamento. Esa suposición se derrumbaría ruidosamente esa noche. Y no comenzaría con gritos ni sermones, sino de una forma demasiado silenciosa y gentil. Mina aún no sabe que la escena que verá a continuación transformará el criterio de si hablan inglés o no en algo sin sentido. Y que el espacio libre del buffet es un lugar que prueba a las personas y, al mismo tiempo, refleja la bondad humana, la calidad humana, de la forma más cruel y clara. Desde la entrada se acerca una presencia un poco ruidosa. Voces que se superponen, pasos que aumentan, la densidad del aire cambia. La señal de la tormenta. Mina respiró profundo y estiró la espalda. La escena que viene a continuación es algo que ha visto muchas veces. Pero esta noche no terminará como una simple repetición. En el instante en que se abrió la puerta de vidrio de la entrada, el aire cambió. Aunque aún no se vean las figuras claramente, se sabe. Las capas de voces se vuelven calientes de golpe, la calidad del sonido que resuena en el lobby cambia. No son risas ni gritos. Simplemente hay presión. El sudor se filtró lentamente en la espalda de Mina. Era el grupo de turistas bulliciosos. Eran unas 20 personas, un grupo mezclado de familiares, parientes y amigos, todos hablaban a la vez, todos se movían a la vez. Si alguien salía al frente, otro asomaba la cara por el lado. Sus miradas medían el salón sin recato, captaban la disposición de los asientos al instante y encontraban las mesas utilizables. Parecían un batallón antes de entrar al campo de batalla. Cuando les informó que estaba lleno y debían esperar un poco, las voces regresaron sin pausa. Nosotros pagamos dinero para alojarnos aquí. Las palabras no eran ni inglés ni el idioma local, solo las emociones volaban directas hacia ella. Como el volumen era alto, aunque no entendiera el significado, el mensaje se transmitía. Las conversaciones en las mesas de alrededor se detuvieron al unísono. Las miradas se concentraron y el aire se endureció. Mina bajó la cabeza, repitiendo palabras de disculpa mientras cruzaba miradas con sus compañeros para preparar los asientos. Hoy va a ser largo. Nadie lo dijo en voz alta, pero todos pensaban lo mismo. Desde el momento en que los guiaron a sus asientos, comenzó la verdadera función. Se levantaron antes de sentarse en las sillas y se dirigieron a la mesa del buffet. Tomaron platos y avanzaron en línea recta. Frente a los platos populares, la velocidad aumentaba. No importaba quién llegara primero. Metían el cuerpo en los espacios libres, y aunque los codos chocaran, no se detenían. Frente a la olla de tom yum, los platos se chocaban y se arrebataban las pinzas. Las manos que servían camarones se cruzaban y la sopa salpicaba. Mina retrocedió un paso instintivamente. Esto es el restaurante de un hotel. No es un puesto callejero. Pero la escena que se desarrollaba ante sus ojos parecía el lugar más lejano a la palabra orden. En los platos se servían cantidades que, se mirara como se mirara, no eran para una sola persona.
La comida apilada como montañas parecía que iba a derrumbarse en cualquier momento. Aún así, a nadie le importaba. Tomar todo lo que se pueda. Esa parecía ser la respuesta correcta, con un ímpetu que decía eso. El concepto de fila no existía aquí. Colarse en lugar de hacer fila, tomar en lugar de esperar, la prudencia es pérdida y la vacilación es derrota. Esa parecía ser su regla. Mina miró las expresiones de otros clientes. Sorpresa, desconcierto y luego resignación. Las familias con niños tomaban distancia, los clientes mayores regresaban a sus asientos en silencio. Nadie se quejaba. Simplemente evitaban ese lugar. Los gritos se habían convertido en la nueva música de fondo del salón del buffet. La comida se reponía una tras otra. La cocina estaba a toda máquina, pero desaparecía tan pronto como se reponía. Aunque había clientes que aún no habían comido, las ollas quedaban vacías y las bandejas mostraban el fondo. Las mesas de ellos, que finalmente habían regresado a sus asientos, ya eran una escena grotesca. Platos sobre platos, comida sobre platos, salsa goteando por los huecos de los platos manchando el mantel. Parecía el final de un banquete antes incluso de empezar a comer. Y no terminaban de comer. No podían comérselo todo. Probaban un poco y pasaban a lo siguiente, levantándose de nuevo entre risas. Antes de que pudieran retirar los platos, aparecían platos nuevos. En la mesa quedaba comida intacta y la grasa se enfriaba y solidificaba. Mina sintió que el fondo de su pecho se volvía pesado. ¿No debería acostumbrarse a ver cómo se desperdicia la comida? Aunque pensaba eso, la realidad que veía casi todas las noches le enturbiaba el corazón. Si intentaba llamarles la atención, le devolvían miradas afiladas. Es un buffet, ¿no? ¿Qué tiene de malo tomar todo lo que quiera? No había palabras para replicar. Porque lógicamente no estaban equivocados. Libertad. Ciertamente existe aquí, pero la libertad debería conllevar responsabilidad. Aunque pensara eso, no podía decirlo en voz alta. Tal vez en su cultura dejar comida es símbolo de abundancia. Es una diferencia cultural. Lo entiende con la cabeza, pero al estar allí, esa comprensión se desmorona fácilmente. Esto no es un lugar donde se lucha por la supervivencia, murmuró Mina en su corazón. Aún así, sin borrar la sonrisa, retiró platos, añadió agua y recogió la comida caída al suelo. La suela de sus zapatos resbaló un poco. Era grasa. Uno de los empleados chasqueó la lengua discretamente. Nadie lo hace por maldad. Ella lo sabe, pero como resultado, multiplican el trabajo de alguien y destrozan el espacio. A medida que pasaba el tiempo, el aire del salón se volvía más áspero. Los gritos se hicieron más fuertes y las risas más bruscas. La distancia con la mesa de al lado ya no existía. Las sillas chocaban, los pasillos se bloqueaban. Mina se dio cuenta de golpe, nadie en este lugar estaba mirando a su alrededor. Solo la comida, solo su propio plato, solo su propia satisfacción. Esa estrechez de miras hacía que el aire fuera pesado. Se acercaba la hora de cerrar y la fatiga del personal llegaba al límite. Gran cantidad de sobras, el suelo sucio, montañas de platos. Al ver la comida que solo servía para tirarla, alguien suspiró levemente. Esta noche aún no termina. Y después de esto, a Mina le espera un evento que romperá su corazón definitivamente. No se trata de la forma de comer. Será una noche donde la violencia verbal y la ira irracional serán arrojadas frente a sus ojos. El salón después de que el grupo se fuera como después de un huracán. En las mesas se apilaban las sobras y en los bordes de los platos se pegaba la salsa seca. En el suelo había granos de arroz y trozos de fideos esparcidos, y entre las patas de las sillas había verduras pisoteadas pegadas. Frente al bufet había ollas vacías y pinzas sucias alineadas, y el aroma de la comida ya se había perdido. Mina recogió los platos en silencio. Intentaba comprender con la cabeza, diferencia cultural, diferencia de valores, no hay mala intención. Se decía eso mientras movía solo las manos, pero su corazón era honesto. No era cansancio físico.
Era una pesadez que se hundía en el fondo de su pecho. El resultado de seguir sonriendo, de dejar pasar los gritos y de tragarse exigencias imposibles fue que sus emociones perdieron su destino. Fue en ese momento. Vio que habían dejado un pequeño papel en el borde de la mesa. Era una propina. Un billete doblado. No era una cantidad pequeña. Normalmente debería sentirse agradecida. De hecho, algunos compañeros dicen que eso ayuda. Dicen que es la única salvación que queda después de una noche ajetreada. Pero la mano de Mina se detuvo. Sintió una punzada en el fondo del pecho. Sintió como si le dijeran que con esto todo estaba terminado. Los gritos recibidos, el suelo ensuciado, la comida tirada, el cuerpo exhausto, sentía como si le dijeran que borrara todo eso con este único billete. No era agradecimiento, era dinero puesto como un punto final. El precio del silencio entregado a cambio de asumir todo el desorden y los malos ratos. Mina se quedó mirando ese billete sin poder moverse. No sabía si debía decir gracias o si era mejor no aceptarlo, pero su corazón lo rechazaba claramente. No es un dolor que se arregle con dinero. Se sorprendió un poco de sí misma por pensar así. Como profesional debería poder separar las cosas. Le habían enseñado a no llevar emociones al trabajo. Que el servicio es así. Aún así, esta noche era diferente. En el momento en que recogió la propina y la metió en su bolsillo, el fondo de su pecho se volvió aún más pesado. ¿Por qué? Lo que debería ser una ayuda, por el contrario, hundía su corazón. La limpieza continuó después de eso. Limpiar mesas, acomodar sillas, barrer el piso. Todo el personal trabajaba en silencio. Nadie se quejaba. Porque no servía de nada decirlo. En el trabajo, aguantar suele convertirse en una virtud, pero el silencio también era prueba de que estaban cerca del límite. Entonces ocurrió un evento que echó más sal a la herida. Un cliente masculino alzó la voz al ver el precio del alcohol. Es ridículo que la cerveza se cobre aparte. Que no esté incluida con la comida es una estafa. Si me atraganto, ¿van a asumir la responsabilidad? Las palabras lanzadas una tras otra ya no buscaban una explicación, eran herramientas para someter al otro. Mina continuó explicando. Una y otra vez, con educación, manteniendo la sonrisa. Pero las palabras no llegaban. Los ojos del otro no buscaban entender. Solo buscaba un lugar donde estrellar su ira. Solo pasaba el tiempo, las miradas de alrededor se concentraban y el aire se congelaba. Repitió la misma explicación por cerca de una hora. Durante ese tiempo, sintió que su corazón se desgastaba poco a poco. No era ira. No era tristeza. Simplemente una sensación de vaciarse. Sintió que algo se rompió con un chasquido. Esa noche, Mina lloró en el cuarto de máquinas. En un lugar donde nadie la veía, ahogó su voz y le temblaron los hombros. Las lágrimas no paraban. Era diferente a la frustración. Diferente a la ira. Simplemente el hecho de sentir que no la habían tratado como a una persona le dolía. No importa cuánto se esfuerce, la consideración no se transmite. No importa cuán educada sea, lo que recibe es... ¿Qué? Soy solo un aparato para llevar comida. ¿Piensan que soy una existencia sin sentimientos? Esos pensamientos daban vueltas en su cabeza. Al día siguiente, Mina se dirigió al trabajo con los ojos hinchados. Quizás ya estoy al límite. Aunque pensaba eso, pasó los brazos por las mangas del uniforme. Hay una parte de ella que no puede decir que quiere renunciar. Sentía que si huía aquí, habría perdido. Aunque no sabía contra qué perdería, así lo sentía. Esa mañana, Mina abrazó una pequeña oración en su pecho. Que hoy sea un día tranquilo. Una noche sin gritos. Una noche en la que nadie me culpe. Solo hacer el trabajo y terminar a salvo. Solo eso. No necesita nada especial. Mina aún no sabe que ese deseo se cumplirá de una forma inesperada. Quienes aparecen en la entrada no son una tormenta. Son personas reservadas, tranquilas, pero que cambian el aire con certeza. Al atardecer del día siguiente,
Mina estaba en el restaurante un poco antes de lo habitual. Lo de anoche aún quedaba en el fondo de su cuerpo. No es que no hubiera podido dormir, pero al cerrar los ojos, los gritos y el aire roto surgían como imágenes sin sonido. Por eso intentaba que el ajetreo se llevara todo eso. Se arregló el cuello del uniforme, respiró hondo y repitió las mismas palabras en su pecho. Que hoy sea un día tranquilo. No es algo tan exagerado como una oración, es solo un deseo. Un deseo cercano a la debilidad que no deja que nadie escuche. Aún así, al ponerlo en palabras, su corazón se aligera un poco. Los preparativos para el buffet de la cena estaban listos y empezaron a entrar los primeros clientes. Parejas occidentales, jóvenes mochileros, familias locales. El salón estaba tranquilo. El sonido de los platos y el tono de las conversaciones eran completamente diferentes a los de anoche. Un poco de tensión abandonó los hombros de Mina. En ese momento, la puerta de la entrada se abrió silenciosamente. No hubo un gran sonido. Tampoco entraron risas volando. Pero, por alguna razón, la mirada de Mina se dirigió naturalmente hacia allá. Era un grupo de 8 personas de apariencia latina. Una pareja de abuelos, 2 parejas jóvenes a su lado. Y 2 niños. Todos caminaban mirando en la misma dirección. Más que marchar al unísono, parecía que avanzaban preocupándose los unos por los otros. El hombre mayor, el abuelo, se adelantó un poco. Good evening. Excuse me. Is there space? Buenas noches. Disculpe, ¿hay espacio? Era inglés. No era fluido, tenía un acento marcado, pero era muy educado. El volumen de la voz era moderado y había una pausa como de quien se preocupa por el entorno. Ante esa frase, Mina perdió las palabras por un instante. ¿Hay espacio? Es raro que alguien pregunte de esa manera en este lugar. La mayoría de los clientes entran, se sientan, exigen. Si no hay mesa, se quejan. Pero él confirmó. Parecía entender que, al ser un grupo grande, podrían causar molestias. Por supuesto que sí. Mina respondió un poco apresurada. Podían preparar los asientos. De hecho, ella se sentía apenada por tanta humildad. Mientras los guiaba, ellos inclinaban la cabeza levemente una y otra vez. Palabras de gracias, thank you, regresaban suavemente. En el fondo del pecho de Mina se movió una emoción diferente a la de anoche. No son ruidosos, no son agresivos, no invaden el aire. Se sorprendió de lo fácil que era todo solo con eso. Mientras los guiaba a la mesa, los niños agarraban fuerte las manos de sus padres. No corrían, no gritaban. Miraban a su alrededor con curiosidad, pero si se detenían, miraban la cara de sus padres. Ese gesto le quedó grabado por alguna razón. ¿Quiénes serán estas personas? ¿Aún no ha confirmado su nacionalidad? No debe juzgar solo por la apariencia. Mientras pensaba eso, los recuerdos de anoche se superponían inconscientemente. Pero de esas 8 personas frente a ella no se sentía en absoluto la presencia de una tormenta. El buffet comienza. Se alinean platos de aromas fuertes y la gente empieza a reunirse. Frente a los menús populares se forman aglomeraciones naturalmente. A partir de aquí es la hora en que el aire siempre empieza a desordenarse. Mina seguía inconscientemente con la mirada los movimientos de esas 8 personas. Cuando se levantaban, lo hacían mirando a su alrededor. Si alguien pasaba, esperaban. Al tomar platos, no se apresuraban. Si había gente frente a la comida, se formaban detrás. Esa forma de hacer fila era muy tranquila. Incluso mientras conversaban, no rompían la fila. Además, la cantidad que servían era poca. ¿No hacían montañas de comida? Parecía que elegían cuidadosamente, como si quisieran probar el sabor. Frente a la olla de curry verde, nadie se colaba. Esperaban a que la persona de adelante terminara y devolvían las pinzas con cuidado. Mina se detuvo sin querer. Es el mismo buffet libre, pero el paisaje es tan diferente. No hay ruido, no hay tensión, nadie frunce el ceño.
Incluso la forma en que disminuye la comida parece tranquila. Era como si la respiración de todo el salón se estuviera ordenando. En ese momento, se escuchó un pequeño sonido. Clang. El sonido de unas pinzas cayendo al suelo. Por reflejo, Mina se puso en guardia. Su cuerpo recordaba que lo siguiente sería silencio, irritación o una escena donde lo dejarían tirado. Pero fue diferente. Quien las dejó caer fue un niño de unos 10 años. Se quedó rígido un instante, e inmediatamente recogió las pinzas. Luego miró hacia Mina, juntó las manos y bajó la cabeza profundamente. Sorry. I'm sorry, perdón. Lo siento. Su voz era pequeña pero clara. Inmediatamente los padres acudieron y bajaron la cabeza de la misma manera, con una sonrisa de disculpa, una sonrisa de qué pena. Sorry, sorry. Mina perdió las palabras. No hubo gritos. No hubo excusas. No culparon al entorno. Simplemente se disculparon naturalmente por lo que pasó. Parecía una acción obvia para ellos. No se preocupe, está bien, it's okay. Su voz al responder tembló un poco. En el fondo del pecho de Mina se extendió un dolor opuesto al de anoche. Un dolor cálido que se filtra. Por alguna razón, se le calentaron los ojos. ¿Qué tienen de diferente estas personas? Aún no sabe la respuesta. Lo único seguro es que la oración de anoche estaba llegando de una forma inesperada. Mina pensó mientras miraba a esas 8 personas. Tal vez esta noche sea tranquila, pero será una noche inolvidable. Y ese presentimiento empieza a tomar forma clara con una conversación que ocurrirá a continuación. Mina volvió al trabajo, pero no podía dejar de preocuparse por los movimientos de esos 8. No solo eran silenciosos. No solo eran educados. Parecía que había una voluntad clara allí. La comida es definitivamente deliciosa. Se entiende por qué otros clientes se vuelven locos por el aroma y el color. Sin embargo, ellos no tomaban más de lo necesario. Mientras muchos clientes se levantaban por segunda o tercera ronda, ellos pasaban mucho tiempo en la mesa. Más que concentrarse en comer, parecía que saboreaban el espacio mismo. ¿Será que no les gusta la comida? Esa duda surgió y la descartó de inmediato. Es un prejuicio, pero por su trabajo le preocupa la satisfacción. Si la comida no gusta, también es responsabilidad del personal. Mina decidió armarse de valor y hablarles. ¿La comida es de su agrado? ¿Is the food okay? Habló despacio en inglés, con expresión suave para no ser una carga. Entonces, la mujer mayor, la abuela, iluminó su rostro de golpe y respondió. Yes. Very delicious. Muy rico. En esa forma de hablar no había el tono de un cumplido social. La pareja joven de al lado asintió, y el niño señaló su plato y rió suavemente diciendo, I like this. A Mina se le escapó su verdadero pensamiento. Si está rico, pueden tomar más, no hay problema. Es buffet libre. Mientras se comunicaba usando una aplicación de traducción, esta vez el hombre joven, el padre, sacó su teléfono inteligente. Operó la pantalla y, después de un momento, se lo mostró a Mina. En el instante en que leyó la frase que aparecía allí, el tiempo se detuvo. Con una comida tan deliciosa, seguro que otros clientes también querrán comer. Sería un pecado que nosotros la acaparáramos. Queremos que alcance para todos. Fue una frase corta. No usaron palabras especiales. No había una lógica difícil. Y sin embargo, esa frase atravesó directamente el fondo del pecho de Mina. Está rico, por eso quieren compartir. Esa idea no existía dentro de ella. El buffet libre es, el que llega primero gana. Tomar todo lo que se pueda. El que se satisface es el que gana. En algún lugar había asumido que era ese tipo de sitio, pero las personas frente a ella eran lo opuesto. Precisamente porque es rico, no lo acaparan para ellos solos. Mina perdió las palabras y solo asintió. Su voz al decir "Thank you" salió un poco ronca. Sintió que con esa sola frase todo se conectaba. La razón de hacer fila.
La razón de tomar poco a poco. La razón de no hacer ruido. La razón de que los niños tomaran la mano de sus padres. Todo apuntaba en la misma dirección, imaginar al prójimo. El paisaje que veía Mina cambió el resto del tiempo. Ellos decían gracias al personal muchas veces. Si les servía agua, hacían una pequeña reverencia o asentían con una sonrisa cálida. Cuando retiraba los platos, se los acercaban para que fuera más fácil para ella. Cuando la veían ocupada, le decían en voz baja, take it easy, tranquila, no se afane. No hubo una sola exigencia. No hubo órdenes. Simplemente la trataban como a un igual que compartía el mismo espacio. Eso le llegó al corazón más que nada. Mina se dio cuenta. Anoche, la razón por la que su corazón se desgastó tanto no fue por el ajetreo. No fue por el suelo sucio. Fue porque sintió que no la veían como a una persona. Pero ahora es diferente. Está aquí. La ven de verdad. Le hablan, le agradecen, reconocen su existencia. Esa sensación llenó su pecho. De repente, la noche de la propina cruzó por su mente. ¿Una relación que se termina con dinero y una relación que se conecta con palabras y calidez? ¿Cuál salva el corazón humano? La respuesta ya era clara. En un lugar libre como el buffet, ellos no blandieron su libertad. Usaron su libertad para alguien más. Mina vio por primera vez a los colombianos, se enteró luego de que eran de Colombia, no como clientes con los que no se habla inglés, sino como seres humanos con valores. En ese instante, la fina membrana que se había adherido a su corazón durante tanto tiempo se desprendió silenciosamente. Esta noche aún continúa. Y este descubrimiento se extenderá fuera del restaurante. El restaurante esa noche estaba envuelto en una tranquilidad misteriosa. Seguía lleno. Ciertamente había sonido de platos, risas y conversaciones. Y sin embargo, los oídos no se cansaban. El pecho no se agitaba. Aunque había mucha gente, había espacio en el ambiente. Mina empezaba a entender claramente la razón. Los 8 colombianos no estaban haciendo nada especial. No hacían grandes gestos ni llamaban la atención con amabilidad exagerada. Simplemente, siempre miraban a su alrededor. Si sus movimientos estorbaban a alguien, si el sonido era muy alto, si sus miradas chocaban, no es que lo hicieran conscientemente, era natural como respirar. Si alguien intentaba pasar, movían un poco la silla. Si la conversación de la mesa de al lado se animaba, ellos bajaban un tono su voz. Si un niño intentaba levantarse, los padres ponían suavemente la mano sobre él. No lo regañaban. No lo reprimían. Solo elegían juntos la siguiente acción. Mina pensó mientras los observaba. Estas personas no están siguiendo reglas. Están cuidando el aire. Una promesa que nadie dice. Una consideración que nadie obliga. Por eso, cuando se rompe, se siente tan fuerte. La razón por la que anoche fue tan dolorosa tomó una forma clara. El aire estaba roto. Los gritos y la codicia no solo roban la comida. Roban el aire. Roban sin piedad el derecho de las personas de alrededor a pasar un rato tranquilo. Por eso el pecho pesaba y el corazón se desgastaba. Por otro lado, los 8 de esta noche estaban ordenando el aire. Frente al buffet la fila se extendía naturalmente. No había colados. El flujo de gente se volvía suave. Incluso el tiempo de espera se sentía tranquilo. Era como si todo el salón estuviera unido suavemente por un hilo invisible. Ese cambio se contagió a otros clientes. Las personas que al principio tomaban distancia por recelo, poco a poco se adelantaron. Las familias con niños elegían la comida con tranquilidad. Los clientes mayores se levantaban de la silla y caminaban despacio. Nadie estaba siendo apurado. Mina sintió que el fondo de su pecho se calentaba. Ella no había hecho nada. Solo con que esos 8 colombianos estuvieran ahí, el espacio cambiaba. No podía creerlo. En ese momento, sus ojos se encontraron con los del abuelo. Él hizo una pequeña reverencia y sonrió con los ojos, le regaló una sonrisa.
No dijo nada. Solo eso. Pero a Mina se le hizo un nudo en la garganta. Hasta ayer, ella veía a estas personas como clientes que no hablaban inglés. Como existencias difíciles de las que había que tomar distancia. Pero ahora es diferente. De hecho, gracias a que están ellos, el trabajo es más fácil. Su corazón está salvado. Era ella quien quería decir gracias. Finalmente, la comida se acercaba a su fin. Muchos clientes se levantaban e iban por el postre. Los 8 colombianos también se levantaron un poco al final. Pusieron una rodaja de fruta cada uno cuidadosamente en el plato. El niño dudó hasta el final y terminó eligiendo un pequeño pastel. Al volver al asiento, esperaron a que todos estuvieran listos para empezar a comer. Al ver esa escena, una frase clara surgió en el pecho de Mina. Estas personas no están comiendo. Están compartiendo el tiempo. El objetivo no es llenarse. El objetivo es terminar el tiempo que pasan juntos de manera agradable. Por eso no se apresuran. Por eso no arrebatan. Por eso el aire no se rompe hasta el final. Cuando terminaron de comer, se levantaron. Los platos estaban agrupados, las servilletas dobladas y las sillas habían vuelto a su posición original. Estaba tan ordenado que parecía como si no hubieran estado allí desde el principio. De camino a la salida, el niño se volteó y dijo, "Thank you". Muchas gracias. No se sabe a quién iban dirigidas esas palabras. Tal vez a la comida. Tal vez al espacio. Tal vez a todo el personal. Pero esa frase ciertamente llegó. Mina pensó con fuerza mientras despedía sus espaldas. No olvidará esta noche. Y quería confirmar si esa sensación continuaba fuera del restaurante. ¿Cómo se comportarán esas personas en lugares donde no se les ve? ¿Seguirán ordenando el aire incluso donde nadie mira? La respuesta se mostraría de inmediato de una forma inesperada. Aunque esa noche terminó, la calidez que quedó en el fondo del pecho de Mina no desapareció. Mientras se quitaba el uniforme en el vestuario al terminar el trabajo, o mientras sentía la brisa nocturna de camino a casa, la figura de esos 8 aparecía una y otra vez. Personas tranquilas, reservadas, pero que ciertamente habían cambiado el espacio. Al día siguiente, cuando el trabajo del restaurante se calmó un poco, Mina se encontró con Pia, del personal de limpieza, en la sala de descanso. Era una compañera conocida. Conocen el cansancio mutuo, así que se entienden con pocas palabras. Pia parecía un poco más emocionada de lo habitual. Oye, Mina. ¿Viste a los clientes colombianos de ayer? Mina asintió sin querer. Sí. Vinieron al restaurante. Eran personas muy tranquilas y amables, ¿verdad? Pia se rió suavemente y bajó un poco la voz. Las habitaciones, mira. Estaban increíblemente limpias. Con esa sola frase, el pecho de Mina palpitó. Escuchó en silencio, instándola a continuar. Se notaba que usaron las camas, pero las sábanas no estaban hechas un desastre. Las toallas estaban juntas. Las mojadas con las mojadas y las secas aparte. La basura estaba dentro de las bolsas. No había nada tirado en el suelo. Parecía como si hubieran ordenado pensando en la siguiente persona que usaría el cuarto. Pia continuó hablando con una expresión casi conmovida. Y no es solo eso. Usaron solo lo necesario de los artículos de aseo, amenities, y dejaron el resto intacto. El lavamanos estaba tan limpio que parecía que lo hubieran secado. Honestamente, nuestro trabajo fue facilísimo. Mina contuvo el aliento. La figura que vio en el restaurante y la situación dentro de la habitación se superpusieron perfectamente. No son educados solo donde los ven. Es precisamente donde nadie los ve donde continúan con la misma actitud. Pia hizo una pequeña pausa y luego habló de otra cosa. La habitación que limpié antes de esa. Era lo opuesto. La cama deshecha, toallas tiradas en el piso, basura esparcida por el suelo aunque había papelera. Una habitación donde necesitas respirar hondo antes de empezar a limpiar. Mina no pudo decir nada. Habían dejado propina. Pero mira.
Continuó Pia eligiendo sus palabras. El dinero se agradece, sí. Pero lo que más nos alegra es una habitación donde pensaron en quién entraría después. Esos colombianos no dejaron una propina millonaria en la mesa. Pero dejaron su corazón allí. Dejaron dignidad. Esas palabras se hundieron profundamente en el pecho de Mina. La noche de la propina revivió vívidamente. Ese dolor que sintió en el instante en que vio el billete, esa sensación de estar delimitada por el dinero. Una emoción opuesta llenaba ahora su pecho. La verdadera figura sale en los lugares invisibles. Mina sintió por primera vez el significado real de esas palabras. En el restaurante cualquiera puede poner buena cara. En un lugar donde te observan, puedes comportarte con educación. Pero la habitación es diferente. Nadie mira. Nadie evalúa. Lo que queda ahí son solo los hábitos y la forma de pensar de esa persona. Los 8 colombianos eran iguales allí. No tenían esa idea de, mientras yo esté bien, no importa. Alguien que usará esto después. Alguien que limpiará esto. ¿Imaginaban la existencia de esas personas como algo natural? Mina recordó la escena del restaurante. La figura tomando comida poco a poco, haciendo fila, el niño disculpándose, las palabras de agradecimiento. Todo se conectaba naturalmente con la forma en que estaba ordenada la habitación. Los puntos se convirtieron en una línea. La cultura no son eventos especiales o palabras. Es la acumulación de hábitos diarios. En el instante en que se dio cuenta de eso, el contorno de lo que es Colombia se aclaró dentro de Mina. No son callados porque no hablen inglés. No alzan la voz porque saben el valor de la prudencia y la educación, la buena crianza. No es que no se autoafirmen. Es simplemente que tienen el hábito de mirar a su alrededor antes que a sí mismos. Mina recordó a su yo de ayer y se sintió un poco avergonzada. Intentaba procesar lo que no entendía menospreciándolo. Tomaba distancia antes de comprender. Pero ahora es diferente. Aunque no entienda todo, puede respetar. Esa sensación se extendió silenciosamente en el fondo de su pecho. Y Mina se dio cuenta de golpe. Los sucesos del restaurante y la historia de las habitaciones, todo apunta a la misma pregunta, ¿en quién piensa una persona cuando es libre? La respuesta ya estaba clara dentro de ella. Desde ese día, la forma de ver las cosas de Mina en el restaurante cambió. El mismo lugar, la misma comida, el mismo trabajo. Pero lo que entra en sus ojos es diferente. Movimientos sutiles y palabras casuales que antes no notaba, ahora los ve con un contorno claro. Cuando alguien ignora la fila, ¿por qué el aire se vuelve pesado? Cuando alguien alza la voz, ¿por qué se endurecen las expresiones alrededor? Cuando alguien espera en silencio, ¿por qué el lugar se calma? Empezó a entender las razones. No era un problema de modales. No era superioridad o inferioridad de un país. No era una charla sobre el nivel de inglés. Era solo una cosa, la diferencia entre imaginar o no a quien está al otro lado de tu acción. Mina recuerda la primera incomodidad que sintió aquella noche. ¿Por qué cansa tanto si es buffet libre? ¿Por qué se desgasta el corazón si se supone que hay libertad? La respuesta ahora es clara. En un espacio donde hay mucha gente que usa la libertad solo para sí misma, alguien siempre sale herido. En un espacio donde hay gente que cede un poco de su libertad por alguien más, todos se sienten aliviados. Aquellos 8 colombianos no hicieron nada especial. No alzaron la voz para llamar la atención a nadie. No regañaron a nadie. Simplemente, con su propio comportamiento, mostraron silenciosamente el estándar del lugar. Hacer fila. No tomar de más. Transmitir gratitud. Ordenar los lugares invisibles. Todo eso no eran acciones para mostrar a alguien. Era el resultado de seguir eligiendo en su día a día como querían ser. Mina reflexiona sobre sí misma. ¿Cómo soy yo? Cuando estoy ocupada, cuando no tengo margen, he podido imaginar la posición del otro. Cuando sentí que los clientes colombianos que no hablaban inglés eran difíciles de tratar, no decidí unilateralmente que ellos tenían la culpa. Le dolió un poco el pecho, pero al mismo tiempo sintió que estaba siendo salvada.
Las personas pueden cambiar desde el momento en que se dan cuenta. Quien le enseñó eso fue aquella noche tranquila. Unos días después, otros clientes colombianos visitaron el restaurante. Eran pocos y no llamaban la atención especialmente, pero Mina los observó con mucho más cuidado que antes. Entonces ocurrió lo mismo. Pequeños agradecimientos, gracias, vecina. Movimientos recatados. Comportamientos que no rompen el ambiente. No fue casualidad. La conducta de los colombianos no era un problema de personalidad individual, era el conjunto de una forma de pensar adquirida durante mucho tiempo. No son callados porque no sepan hablar. Bajan la voz porque saben que ser gente de bien es un valor. No es que no tengan opinión. Es que priorizan la comodidad de todo el espacio sobre su propia afirmación. Mina recuerda la noche de la propina. El vacío que sintió al limpiar la mesa donde dejaron el billete. Y ahora piensa, lo que realmente salvó su corazón no fue el dinero. Fue una sola palabra de gracias. La preocupación de ¿está bien así? La habitación ordenada dejada en el lugar invisible. Ella aprendió en carne propia cuánto pueden aligerar el corazón humano esas cosas. Termina el trabajo. Mina mira el restaurante. Hay noches ruidosas. Seguramente no desaparecerán las exigencias irracionales. Pero ya no se trata solo de aguantar como antes. ¿Qué quiero proteger en este lugar? ¿Qué aire quiero dejar? La respuesta había brotado en su pecho. Y la historia se dirige al último capítulo, junto con una silenciosa determinación que toma la propia Mina. Un tiempo después de aquella noche, Mina empezó a sentir un cambio claro dentro de sí misma. Aunque escuche gritos, su corazón no se altera tanto como antes. Aunque reciba exigencias absurdas, ya no se culpa más de lo necesario. Porque ya lo sabe. El comportamiento de los demás no es lo que decide su propio valor. El restaurante estaba lleno hoy también. La comida está servida, los aromas flotan. Personas de diferentes nacionalidades y edades comen en el mismo espacio. Sigue habiendo noches ruidosas y momentos agotadores. Aún así, en los ojos de Mina se refleja un paisaje diferente al de antes. Si alguien se cuela, el aire se vuelve áspero en un instante. Si alguien alza la voz, los de alrededor se tensan. Y por otro lado, si alguien espera en silencio, el lugar se ordena. Si alguien se disculpa en voz baja, qué pena, la tensión se disuelve. En el lugar más libre, el buffet, la gente elige inconscientemente. ¿Miras solo tu propia satisfacción o imaginas a quién está delante de ti? Mina recuerda a esos 8 colombianos. Su inglés no era fluido. Sus voces no eran fuertes. No destacaban especialmente. Pero ellos, con certeza, cambiaron este lugar. Sin reclamar nada, sin imponer nada, simplemente comportándose con buena educación y silencio. Al principio, Mina malinterpretó a los colombianos. Pensó que callaban porque no podían hablar inglés. Pensó que no eran de fiar porque no se autoafirmaban. Pero ahora puede decirlo claramente. Eso no era debilidad. Al contrario, era fortaleza. Algo que se puede transmitir sin depender de las palabras. Un espacio que se puede proteger sin alzar la voz. La elección de contenerse a uno mismo para que todos estén cómodos. Ciertamente existían personas que hacían eso como algo natural. Sucedió una vez, cuando otro grupo de turistas hizo escándalo y el aire estaba a punto de volverse violento. Una pareja de colombianos que estaba cerca de Mina le habló en voz baja. ¿Está usted bien? No se preocupe, tranquila. Ante esa frase, el fondo de su pecho tembló silenciosamente. No eran palabras para culpar. Tampoco era lástima. Era simplemente preocupación dirigida de humano a humano. Mina entendió claramente en ese momento. Uno puede cambiar el mundo sin enojarse. Uno puede llenar sin arrebatar. Uno puede salvar el corazón de alguien sin alzar la voz. Si algún día sus hijos le dijeran que quieren estudiar en el extranjero, ¿qué país les recomendaría? Mina no dudaría. Colombia. Lo diría de inmediato. No por la belleza del paisaje o la tecnología.
sino porque es un país donde los niños aprenden naturalmente a comportarse con calidez y respeto por el prójimo. Precisamente en un lugar como un buffet, donde el deseo queda al descubierto, la esencia humana no se puede ocultar. ¿Qué eliges en medio de la libertad? Eso se convierte en tu forma de vivir. Los colombianos que Mina vio aquella noche no dijeron nada, no presumieron de nada, solo lo demostraron con acciones. La libertad no es comportarse como a uno le dé la gana. La libertad es dejar por ti mismo un margen de consideración para alguien más. Y Mina piensa eso desde el fondo de su corazón. Respeta profundamente a ese país, Colombia, y a su gente. Seguramente tú también entenderás silenciosamente el significado de que la verdadera figura de las personas aparece precisamente en los lugares libres. Por favor, cuéntanos tus valiosas opiniones e impresiones en los comentarios. No olvides suscribirte.